documentos que hacen parte de la contraparte, al igual que el Ministerio Público. La intervención mía, digamos que la inicio con lo que yo le llamo unas cuestiones preliminares a efectos de determinar el alcance del laudo arbitral cuando intervienen entidades de derecho público, y obviamente hace una referencia directa al artículo primero de la ley 1563 del año 2012, de diciembre de enero 12, bajo el entendido que estos fallos siempre deberán ser en derecho cuando, con ocasión del contrato que se celebra, el desarrollo, la ejecución, la interpretación, terminación y liquidación del mismo, cosa que desde mi punto de vista pues vamos a desarrollar durante todo el alegato, como quiera que todas estas condiciones efectivamente están dadas dentro del presente caso. Es importante también entonces tener en cuenta el alcance y la vinculación que tiene la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a lo que finalmente resuelva los tribunales arbitrales, bajo el entendido de que las mismas se tornan en obligatorias. Sobre ese sentido es importante hacer referencia a una sentencia del doctor Jaime Orlando Santofimio Botero de la sección tercera del Consejo de Estado del 8 de febrero del 2017, donde palabras más, palabras menos, dice que son tres condiciones o tres elementos o tres partes que debe de abordar todo juez cuando va a resolver controversias contractuales. Una primera, obviamente contenida en lo que es el contrato y sus adiciones y todo lo que tenga que ver con los aspectos negociables del mismo. Una segunda, obviamente está dada por las normas que rigen la misma. Y la tercera, atinente a los principios generales del derecho, por un lado, y segundo, al tema efectivamente de la jurisprudencia. Allí en la presentación hablo, o digamos, pongo un link de un video que desde mi punto de vista toma hoy por hoy más relevancia, donde el doctor Martín Bermúdez Muñoz hace referencia entonces a la obligatoriedad que tienen los tribunales de arbitramiento frente a la jurisprudencia, sobre todo en la sección tercera del Consejo de Estado, que es básicamente la que tiene competencia para conocer de los asuntos de responsabilidad contractual. Lo pueden ustedes, de pronto, cuando tengan tiempo, revisarlo, y básicamente se encuentra del minuto 26 en adelante. Y toma importancia, como quiera, que el doctor Martín Bermúdez el año pasado fue elegido consejero de Estado de la sección tercera. El otro punto dentro de las cuestiones preliminares es lo referente a lo que es un contrato de concesión, a propósito de que todas las partes han hablado acerca de la desnaturalización, que ha sido uno de los argumentos expuestos por parte del municipio como entidad territorial de Popayán. Para no traicionar el tenor literal de lo que es considerado un contrato de concesión, me permitiré entonces leer lo que significa conforme al artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, que nos informa. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de un bien destinado al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario, bajo la vigilancia y control de la entidad cedente. De esa lectura tenemos básicamente que el contrato de concesión entonces tiene básicamente dos fases. Una primera fase, que es la fase de construcción, y una segunda fase que está dada por la explotación del contrato de concesión. Cuando nosotros hablamos de esa primera fase, que es de construcción, hay dos elementos muy importantes, y a propósito del mismo únicamente hizo referencia el doctor Hugo Palacio a uno de ellos. El primero es la inversión,
y el segundo es el riesgo. ¿Y eso por qué? Cuando una entidad estatal recurre a un contrato de concesión es porque no tiene los recursos necesarios para adelantar el contrato. Entonces, lo que se realiza por parte del contratista concesionario es realizar efectivamente una inversión y un riesgo para cuando termine esa primera fase que es de construcción, empiece la fase de explotación a efectos de recuperar la inversión que el concesionario contratista realizó. ¿Qué fue lo que finalmente sucedió entonces dentro de lo que yo llamo las realidades contractuales? Y no hago cosa diferente simplemente hacer un registrador histórico de los documentos. Más allá de las dolencias que manifestaba el doctor Daniel Benavides frente a las ausencias probatorias. Digamos que dentro de todo el íter contractual, todo lo probatorio está es documentado. Entonces, la circunstancia y el fin finalmente se encuentra en cómo se interpretan y qué fue lo que realizaron las partes al interior de la realización de este contrato. Si nosotros observamos el contrato de concesión que firmó el señor Luis Héctor Solarte con el municipio de Popayán, que es el contrato de concesión de obra pública 01 del 93, firmado el 24 de diciembre de ese año, observamos que desde el mes quinto, o sea, en mayo, el contratista empezó a realizar lo que denominó unas cuentas de cobro. Cuentas de cobro que se fueron desarrollando hasta el año de julio 30 del 98. La pregunta es, si uno de los elementos esenciales de un contrato de concesión es la inversión por parte del contratista y el riesgo que debe asumir frente a unos dineros que está colocando en una fase que es de construcción, y resulta que hay unas cuentas de cobro que se encuentran aquí, se encuentran en el plenario, donde desde el mes 5 y antes de que iniciaran las obras en junio, ya el contratista, el señor Luis Héctor Solarte, efectivamente ya estaba recibiendo plata de una supuesta inversión que estaba realizando. La pregunta es, ¿cuál fue entonces la inversión que realizó el señor Luis Héctor Solarte? ¿Y cuál fue el riesgo que entonces él asumió frente a unos dineros que supuestamente él debía de recuperar en la fase de explotación? Una segunda, digamos que realidad contractual que es importante desde mi punto de vista revisar es el tema si efectivamente el contrato de concesión tuvo todos los elementos necesarios para considerarse que estábamos en él. Si nosotros observamos de manera detenida, y tanto el doctor Benavides como el doctor Hugo Palacio hablaban de que por una parte era sustancial el elemento del pago como un elemento propio del contrato, al igual que el doctor Hugo Palacio también hablaba del pago y decía que la variación de la fuente de pago no desnaturalizaba el contrato de concesión. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo que desnaturaliza el contrato de concesión no es ese elemento que es propio de todos. Debemos de revisar entonces, y recuerden ustedes que todo lo que es el ECAP, que es el Estatuto de Contratación Pública en Colombia, primero se le deben de aplicar las normas privadas, o sea, las normas comerciales y civiles, conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, entonces debemos de recurrir a cuáles son los elementos del contrato. Y los elementos del contrato se encuentran en el artículo 1501 del Código Civil. Nos dicen que hay unos elementos que son propios de la naturaleza, hay unos elementos que son de la esencia y otros que son accidentales. Si nosotros partimos frente al tema de contratación estatal, obviamente hay una discusión que está ampliamente superada.
lo que determina que un contrato sea estatal o no estatal no son las cláusulas exorbitantes. Las cláusulas exorbitantes entonces las define la ley 80 como un elemento de la naturaleza. La pregunta entonces sería, si nosotros consideramos la cláusula de reversión una cláusula excepcional, aquellas definidas en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, ¿será una cláusula realmente de la naturaleza o de la esencia? Desde mi punto de vista, yo pensaría que el elemento de la reversión o la cláusula de la reversión, mejor, es un elemento que es de la esencia del contrato. Es un elemento de la esencia del contrato. Y me dirán, pero eso es una opinión simplemente del señor Ospina, apoderado del municipio de Popayán. A propósito del contrato de concesión tuvo oportunidad, y por eso yo hacía referencia a que la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, se incorpora a todo lo que tiene que resolver finalmente un tribunal arbitral. A propósito del contrato de concesión, informaba en la sentencia C250 de 1996 la Corte Constitucional sobre el contrato de concesión lo siguiente: no son palabras mías. Para no traicionar el tenor literal, voy a leer también lo que dijo la Corte Constitucional en esa apreciación. Dentro de unos considerandos decía, de acuerdo a la anterior definición del contrato de concesión, el citado contrato presta las siguientes características, y empieza a enumerarlas: A, B, C, D, E, F, G. Cuando llega al G dice, dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia del contrato, como la de reversión, que aunque no se pacten en forma expresa, debe entenderse y incitar al mismo contrato. Recuerden ustedes que cuando el Código Civil habla de la definición de un contrato que es de la esencia, dice que sin él el contrato degeneraría en otro. Cuando nosotros preguntamos ¿qué fue la reversión finalmente? ¿En qué consistió la reversión? Y para eso no hay que aportar pruebas nuevas. Las pruebas están dentro del expediente. Al revisar ese contrato, entonces, ese OP 01 del año 93 de diciembre 24, encontramos que sobre la cláusula de reversión, las partes indicaron en su cláusula 23 lo siguiente: 23ª, reversión. Al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a las obras del contrato pasarán a propiedad del municipio. Para efectos de lo dispuesto en esta cláusula, se estima como bienes y elementos directamente afectados con la concesión la caseta del peaje y el sistema de control de vehículos. O sea, si yo afirmo que las reversiones del contrato CCOP 01 del 93 se encuentra determinado en lo que es el peaje y la caseta y todas aquellas, como lo dice, sistemas de control de vehículos, pues debemos de decir que cuando se modificó, y ustedes lo han dicho, dentro de los documentositos que hay del contrato que nosotros nos atañe aquí revisar, el acta de noviembre 23, no 22, doctor Benavides, noviembre 23 de 1994. En esa acta claramente se deja estipulado que todo lo atinente al peaje, las fórmulas del peaje, y lo dice expresamente el acta, quedaron suprimidas. Quedaron suprimidas. Las partes podrán pactar lo que quieran, pero las realidades, y eso es un principio constitucional, las realidades del contrato están por encima de las formas. Ellos le podrán denominar como quieran. Pero lo cierto es que esa circunstancia de haber eliminado el peaje y haber eliminado todo lo que tenga que ver con ella, igual que el tema de las fórmulas, convirtieron también en inaplicable las fórmulas que ustedes se duelen que no aplicó el municipio. Que no aplicó el municipio. ¿Qué nos lleva entonces a unas conclusiones preliminares?
¿estamos realmente frente a un contrato de concesión? ¿O será que en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 1501 del Código Civil, el contrato degeneró en otro? Dejo simplemente esas inquietudes. Eso en cuanto a las realidades contractuales. Las pretensiones de la demanda atribuible y sus ataques. Observo prima facie que casi todas las intervenciones se centraron en el tema de los dictámenes periciales. En algunos se hablaba de 4, otras personas hablaban de 3 dictámenes, porque según apreciación de uno de los intervinientes, pues el dictamen de la Universidad ICESI no constituía dictamen como tal, Lo cierto es que desde mi punto de vista lo más importante no es entrar a la parte de la condena. No deben ustedes olvidar que lo primero es, dentro de un juicio de responsabilidad y un juicio de legalidad, es definitivamente lograr demostrar los hechos que ustedes manifiestan. Y no es otra cosa que el artículo 167 del Código Civil, el Código General del Proceso, que habla sobre la carga de la prueba, y el 164 que habla de la necesidad de la prueba. Entendida esta entonces, que incumbe a las partes probar el supuesto jurídico que las normas jurídicas persiguen. En otras palabras, yo no puedo hablar de condenas si efectivamente dentro del proceso judicial no he demostrado fehacientemente esa carga de la prueba. De manera general, y digamos que por afán de síntesis, podemos decir que los ataques de todos ustedes quedaron centrados en 3 puntos básicos. El primero, pretensiones relativas al incumplimiento, pretensiones relativas al desequilibrio y unas pretensiones relativas a la legalidad que se verían algunas personas frente a la liquidación unilateral de la demanda, del contrato. Frente al primer conjunto, que es las pretensiones relativas al incumplimiento y las pretensiones relativas al desequilibrio, debemos de realizar una precisión previa. Y una precisión previa que pues para mí no está de más, como quiera que de la lectura que yo le di a algunas de las demandas, daban a entender que el tema del incumplimiento es una modalidad del desequilibrio financiero. Y pensaría yo que eso es dado también por un libro del doctor Libardo Rodríguez, cuando informa que dentro de las modalidades del riesgo, perdón, de las modalidades del desequilibrio, se encuentra como una de sus causales el tema del incumplimiento. Yo creo que es importante dejar claro para todos que una cosa es el incumplimiento y otra cosa muy diferente es el desequilibrio. En efecto, el incumplimiento es propio de una actuación que así lo ha denominado y así lo ha calificado el Consejo de Estado, una actuación casi que ilegal o antijurídica de alguna de las partes. El desequilibrio, por el contrario, no se fundamenta en una actuación antijurídica de las partes. Por ejemplo, esto puede ser una causa externa, por ejemplo. Por lo tanto, la diferenciación que realizó muy claramente el Consejo de Estado a través de una sentencia del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo, del año 2015, establece entonces que tanto el incumplimiento como el desequilibrio se diferencian primero en el origen y segundo,
se diferencian en el cumplimiento. Como ya hicimos la primera claridad, el origen entonces se da en una conducta antijurídica de una de las partes, mientras que en el desequilibrio el origen no se encuentra en una actuación antijurídica de alguna de las partes. En cuanto al cumplimiento, si nosotros observamos el tema del incumplimiento, obviamente lo que se debe de pedir es o el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo. En ambas condiciones se podrá pedir la indemnización. Todo conforme al artículo 2546 del Código. Por su parte, el tema del desequilibrio se encuentra previsto en el artículo 27 de la Ley 80 del 93. Entonces, el cumplimiento del mismo no se encuentra en la indemnización de los perjuicios, sino el restablecimiento del señalado, tal cual como lo dice el artículo 5 en su numeral primero de la Ley 80. Y lo que busca entonces es llevar al contratista a un punto de no pérdida. O sea, el tema y el factor de la indemnización aquí no opera. Aquí no opera. Hecho esto, entonces, procederé a revisar cada uno de los ataques por parte de la parte convocante en cuanto al incumplimiento, en cuanto al desequilibrio y finalmente frente a el ataque por ilegalidad del acta unilateral de liquidación. Por el incumplimiento. El tema del incumplimiento lo radican en las demandas en dos circunstancias. En dos circunstancias se encuentra el tema del incumplimiento. Primero, por haber, digamos que, recortado prematuramente el plazo. El incumplimiento por parte de ustedes lo basan en eso. Primero, por recorte prematuro del plazo. Y segundo, por inaplicar las fórmulas que estaban en el contrato. Inaplicación de fórmulas. Frente al recorte del plazo. Para el tema del recorte del plazo, considero yo que son importantes esas actas que se encuentran relacionadas. Primero, obviamente, dentro de las actas que son hitos, el acta de noviembre 23 del 94, la sesión que se realizó en diciembre 28 de 1998 y el acta de terminación de julio 30 del 98. Hay que tener en cuenta también un acta de compromiso de julio 11 del 94. Bueno, referente al recorte del plazo, considero yo que también debemos de revisar el aspecto probatorio que está dado en un aspecto probatorio eminentemente documental. Cuando se habla del plazo, el contrato CSOP 01 del 93 nos indicó, hablaba de un plazo en la cláusula determinada del contrato, que era la cláusula cuarta, nos decía: el plazo definitivo será determinado una vez se certifique el valor de la totalidad de las obras ejecutadas, terminadas y recibidas por el municipio y el interventor. El plazo aproximado para la explotación del recaudo de las tarifas de peaje será de 112 meses. Hay dos, o sea, son palabras que no únicamente tienen una connotación semántica, sino que pensaría yo que es fundamental. Primero, se habla de plazo aproximado. Y segundo, el plazo se determinará cuando se haga entrega efectiva de las mismas. Sí. Y si yo reviso esa acta de noviembre 23 de 1994, encontramos que sí, la baja a 103 meses
pero sigue manejando la terminología de plazo aproximado. Y finalmente lo condiciona a la entrega definitiva de las obras. Conclusión. Estamos frente a un plazo indeterminado. No hay un plazo seguro de, digamos, desarrollo o ejecución del contrato. No hay. La pregunta entonces es, ¿el recorte del plazo devino de un comportamiento arbitrario del municipio? Y desde mi punto de vista, la respuesta la encontramos en este documento. Porque en estas discusiones, realmente las pruebas son evidentemente documentadas. Y yo no puedo cambiar realidades de hace 27 años, ni hace 20 años que se presentó la demanda. Las realidades están dentro del desarrollo o la etapa contractual, o dicho de otra manera, la etapa de ejecución del contrato. Para bien o para mal, las partes quedan asignadas a lo que finalmente quedó consignado en ese contrato, o en la ejecución del contrato. Volviendo nuevamente al tema de las realidades frente a las formas del contrato, hay un acta que llaman Acta de Recibo Definitivo de Obra, de fecha julio 30 del 98. Acta de Recibo Definitivo de Obra. Desde mi punto de vista, le llamaron Acta de Recibo Definitivo de Obra, pero realmente para mí esto es un acta de terminación bilateral del contrato. Esto es un acta de terminación bilateral. Por una circunstancia muy sencilla, dentro de las constancias de la misma, en el literal F de las constancias, dicen las partes lo siguiente: el contratista se obliga para con el municipio de Popayán a constituir las pólizas exigidas en la cláusula 12ª de garantías del contrato CSOP 01 del 93 y la cláusula 5ª del contrato número 4 de 1997. Punto seguido dice, así como también, es importante, así como también todos los pasisalvos de ley para proceder a la liquidación del contrato. Palabras más, palabras menos, ¿qué hicieron las partes? El contrato lo dejaron en estado de liquidación. Y tanto es así que hubo dos intentos fallidos en el año siguiente, julio del 98, creo que comenzando julio 8, y antes de finalizar el año, las partes concurrieron de mutuo acuerdo para liquidar el contrato que habían dejado en estado de liquidación. Lo habían dejado en estado de liquidación. Entonces, si las partes de común acuerdo en esta acta del 30 de julio del 98 convinieron para liquidar el contrato, ¿cuál recorte de plazo prematuro? Si el señor Luis Héctor Solarte concurrió a firmarlo y no dejó ninguna salvedad u observación frente a ese plazo. Y ahí vuelvo yo. ¿Qué dice la jurisprudencia frente al tema de las salvedades, las observaciones? De eso sí ha sido particularmente exigente el Consejo de Estado. Y no de ahora, porque no me pueden decir que yo voy a aplicar una jurisprudencia del año pasado a una circunstancia que acaeció hace 27 años. El tema de las salvedades viene desde mayo 17 de 1984. O sea, ni siquiera en vigencia de la ley 80 de 1893, sino el decreto 222 del 84. El tema de la salvedad viene desde allá. En el expediente 2796 de José Alejandro Boniventos. Desde esa época, el Consejo de Estado viene con una jurisprudencia pacífica, consolidada, con el tema de las salvedades. Y con el tema de las salvedades lo ha dicho claramente.
si se suscriben otros CIS, modificaciones, prórroga de plazo, y las partes no realizan las salvedades del caso, pues obviamente se entiende que han complacido en ellas. Y ya el Consejo de Estado ha dicho que si se vienen a ventilar esas situaciones ya en sede judicial o arbitral, se tornan improcedentes. Se tornan improcedentes. En efecto, una de las sentencias que, a pesar de que vienen desde tiempo atrás, sobre el tema de las salvedades, hay una sentencia importante del doctor Genolando Santofinio, expediente 54.614. Digamos que todas estas referencias que yo estoy haciendo aquí a la sentencia se encuentran consignadas en mis alegatos. Se encuentran consignadas en mis alegatos. En esa sentencia, con el expediente 54.614 del 8 de febrero del 2017, indica sobre el tema de las salvedades que casi que constituyen un principio de oportunidad. Deben presentarse solicitudes, reclamaciones o salvedades por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas e imputables a ninguna de las partes dentro de las oportunidades que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para restablecerse. Y dice, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior se torna en extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. Y es que el principio de la buena fe contractual aquí es importante, señores. Yo no puedo aprovecharme de una circunstancia que dentro de la fase administrativa, dentro del procedimiento administrativo contractual, yo no alegué, para después venir y enrostrarlo. El Consejo de Estado ha dicho que eso es sorprender a la administración, eso es sorprender a la entidad estatal, con reclamaciones que yo no había dispuesto en su momento. Y la consecuencia no es otra, para que lo consigne el panel arbitral, que esas, de pronto, esos ataques dados por un incumplimiento, por un recorte prematuro, están dadas a ser negadas. Están dadas a ser negadas. Y el tema de la inaplicación de las fórmulas, volvemos nuevamente al tema de las realidades contractuales. Es que, a pesar de que el contrato CCOP 01 del 93 nada informa acerca de las fórmulas, los anexos del mismo indican que en la fase 1 del contrato, o sea, la fase de construcción, como en la fase de explotación, hay un ítem de esa fórmula muy clara. Y no me voy a entrar a discutir los 4 dictámenes periciales. Simplemente consigno, digamos, que esta inquietud para todos. Si en esa fórmula de la fase 1 y en esa fórmula de la fase 2 había un elemento de esa fórmula que se llamaba peaje líquido, y al ser eliminado en esa acta de noviembre 23 de 1994 el tema del peaje, ¡qué pena! Esas fórmulas se tornaron inaplicables, ineficaces. Esa es la realidad. Y a propósito de la sentencia de la doctora Hilda Calpache del Tribunal Administrativo del Cauca, que a propósito hablaba el doctor Benavides en su intervención, y la cual magnificó, esa sentencia finalmente llegó a la conclusión: esas fórmulas se tornaron en ineficaces y en inaplicables. Eso referente a los ataques de incumplimiento por las partes, o sea, las demandas tanto del doctor Hugo Palacio, del doctor Benavides, del doctor Naranjo. Vamos entonces al tema del desequilibrio. El tema del desequilibrio, como ya habíamos informado, no se da por una actuación antijurídica de los cocontratantes. No se da.
Por eso el desequilibrio se encuentra previsto en el artículo 27 y para el desarrollo, conceptualización y cumplimiento del mismo, allí sí no recurrimos a las normativas privadas, o sea, al Código Civil o al Código de Comercio. Ellas se encuentran totalmente descritas en la Ley 80 de 1993. Ahí yo hago referencia dentro de mis alegatos a esa sentencia del doctor Mauricio Fajardo acerca de la diferenciación del desequilibrio y el incumplimiento. En esa sentencia entonces indica que los ataques por desequilibrio únicamente se dan por tres causas: por el jus variandi, por el hecho del príncipe y por la teoría de la imprevisión. Jus variandi determinado como una cláusula exorbitante o excepcional de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Pero el jus variandi, entendido como la modificación unilateral del contrato, no es una actuación ilegal, se trata de una actuación legal, porque se trata de un privilegio que tienen las entidades estatales de que trata el artículo 2 de la Ley 80. Entonces, esa se encuentra desarrollada en el artículo 16. Ese es el tema del jus variandi frente al desequilibrio. El otro es el hecho del príncipe, que está dado por la expedición de actos administrativos de carácter general que pueden conllevar al desequilibrio del sinalagma. Y la teoría de la imprevisión efectivamente se trata de unos hechos externos que obviamente no responden a uno de los cocontratantes. En todos ellos podemos llegar a la conclusión que vi la ausencia por parte de todas las demandas, que si bien es cierto enunciaron el desequilibrio del contrato, no dijeron en cuál modalidad. Si fue jus variandi, si fue hecho del príncipe o si fue teoría de la imprevisión. Entonces ahí vamos nuevamente a la necesidad de la prueba y la carga de la prueba del artículo 167 del Código General de Proceso. Incumbe a las partes probar el supuesto jurídico que las normas jurídicas persiguen. Cosa que se encuentra también en la norma sustancial, no únicamente en la normativa adjetiva. En el 167 se encuentra, pero el Código Civil lo tiene dispuesto en el artículo 1757 del Código Civil. Habla también de la carga de la prueba. Desde mi punto de vista, el panel arbitral no se encuentra facultado para resolver ninguna de estas o este ataque, porque finalmente no determinó en qué consistía el desequilibrio. Como quiera que la parte más álgida del tema de las demandas se encuentra en el tema de la ilegalidad del acta de liquidación, lo hemos dejado de último para mirar. Las pretensiones de ilegalidad.